Hay delanteros que esperan la pelota, y hay delanteros que parecen diseñados para destruir el área rival. Erling Haaland no corre como un futbolista común. Corre como una amenaza. Remata como una máquina. Celebra como si marcar goles fuera una obligación biológica. Pero cada vez que se pone la camiseta de Noruega, aparece una pregunta incómoda. ¿De qué sirve tener un tanque si no tienes un ejército completo detrás? Bienvenido a Historia del Deporte, donde los partidos terminan, pero las historias permanecen. Para entender la historia de Haaland con Noruega, primero hay que separar dos mundos: el Haaland de club y el Haaland de selección, porque no son el mismo escenario. En el Manchester City, Haaland juega dentro de una maquinaria. Detrás de él hay una estructura de élite. Futbolistas de clase mundial, automatismos trabajados todos los días, entrenadores obsesionados con cada detalle y una cultura construida para ganar. En el City, Haaland no tiene que inventar el sistema. El sistema existe para encontrarlo. Pero cuando Haaland juega con Noruega, la historia cambia. Ya no representa a un club diseñado para pelear Champions League y Premier League. Representa a un país que ama el deporte, que produce atletas extraordinarios, que tiene disciplina, recursos y una cultura física impresionante. Pero que en fútbol no carga con la historia de Brasil, Alemania, Argentina, Francia, Italia, España o Inglaterra. Noruega puede ser un país ordenado, exitoso y competitivo en muchas áreas. Pero en el mapa emocional del fútbol mundial, todavía no es una potencia. Y eso importa. Porque el fútbol de selecciones no premia solamente al mejor jugador. Premia la memoria, la estructura, la profundidad, el oficio competitivo. Alemania entra a un mundial y todos entienden el peso de esa camiseta. Argentina carga con Maradona, Messi y una tradición que se siente incluso antes del himno. Francia puede perder estrellas y seguir produciendo más. Brasil no necesita explicar por qué es Brasil. Pero Noruega no tiene ese colchón histórico. Noruega no entra a un mundial como una dinastía. Entra intentando construir una. Y ahí está el drama. Porque Haaland no es un buen delantero. Es una anomalía. Es un futbolista que parece fabricado para una época donde el gol se volvió ciencia, músculo, velocidad y frialdad. Tiene cuerpo de 9 antiguo, explosión de atleta moderno y una relación con el área que parece casi brutal. Donde otros delanteros dudan, él ataca. Donde otros necesitan acomodarse, él ya disparó. Donde otros celebran como si hubieran encontrado algo, Haaland celebra como si hubiera cumplido con una obligación. Pero un delantero, por más monstruoso que sea, no puede jugar solo. Puede ser un cañón, pero alguien tiene que cargar la munición. Noruega conoce bien esa diferencia entre tener talento y tener una selección grande. No es una selección sin historia. Jugó mundiales en 1938, 1994 y 1998. En Francia 1998 incluso le ganó a Brasil en fase de grupos. Una victoria que todavía vive como uno de los grandes recuerdos del fútbol noruego. Pero después llegó el vacío. Años sin mundial. Años sin aparecer en las grandes conversaciones. Años viendo cómo el fútbol europeo se volvía más intenso, más global, más profundo, mientras Noruega quedaba en esa zona difícil. Demasiado seria para ser ignorada, pero no lo suficientemente pesada para imponer miedo. Durante mucho tiempo, Noruega fue una selección respetable, ordenada, incómoda, capaz de competir. Pero no una selección que el mundo esperara ver en semifinales. No una selección que los gigantes miraran como amenaza histórica. Y entonces apareció Haaland. De pronto, un país que no estaba acostumbrado a tener al delantero más temido del planeta, tuvo que aprender a vivir con una expectativa nueva. Esa es la trampa de tener una superestrella. Antes de Haaland, si Noruega no clasificaba, el mundo apenas lo comentaba. Con Haaland, cada torneo se convierte en examen. Cada derrota parece desperdicio. Cada partido sin gol parece crisis. Cada eliminación se lee como una pregunta cruel. ¿Cómo puede un país tener a ese delantero y no hacer algo grande?
Pero esa pregunta es injusta si no se entiende cómo funciona el fútbol. Haaland puede marcar goles imposibles, pero no puede defender centros, no puede organizar todo el mediocampo, no puede controlar el ritmo del partido, no puede tapar errores, no puede fabricar cada pase y rematar cada jugada al mismo tiempo. El fútbol no es básquetbol, donde una estrella puede tocar casi todas las posesiones y cambiar el partido desde cualquier lugar. En el fútbol, hasta el mejor delantero del mundo puede quedar aislado si su equipo no lo encuentra. Y cuando Haaland queda aislado, Noruega se enfrenta a la verdad más simple y más dura. Tener al mejor finalizador no sirve de nada si la pelota no llega viva al área. Pero esta Noruega tampoco es solo Haaland. Y ese matiz es importante, porque reducirla a Haaland y 10 más sería injusto. Martin Ødegaard le da al equipo algo que muy pocas selecciones medianas tienen: un cerebro de élite. Un jugador capaz de pausar, girar, filtrar, mandar, ordenar. En Arsenal, Ødegaard se convirtió en capitán, en líder, en una pieza central de un equipo que compite en la parte más alta de Inglaterra. Si Haaland es el tanque, Ødegaard es el mapa. Uno termina la jugada. El otro puede imaginarla antes de que exista. En teoría, esa conexión debería convertir a Noruega en una amenaza. Haaland para romper. Ødegaard para pensar. Sørloth, Strand Larsen, Sander Berge y otros jugadores que ya no hacen que Noruega parezca una selección menor esperando un milagro. Hay talento, hay físico, hay nombres en ligas importantes. Hay una generación que parece decir: esta vez no venimos solo a participar. Pero aquí aparece otra verdad del fútbol de selecciones. Tener buenos jugadores no es lo mismo que tener una selección grande. Una selección grande se construye con algo más que nombres. Se construye con sufrimiento acumulado, con partidos de eliminación, con experiencia, con banco, con defensa confiable, con jerarquía emocional, con memoria de torneos, con la capacidad de sobrevivir cuando el rival no te deja jugar bonito. Las selecciones grandes saben ganar partidos feos. Saben sufrir 20 minutos sin tocar la pelota. Saben manejar la presión cuando el mundo espera que ganen. Noruega todavía tiene que demostrar si puede hacer eso. Porque el talento te lleva al escenario. La estructura decide si puedes quedarte ahí. Y esa es la diferencia entre Haaland en el City y Haaland en Noruega. En Manchester, el contexto lo potencia. En Noruega, él muchas veces tiene que potenciar el contexto. En el City, sus goles parecen la consecuencia natural de una maquinaria que avanza. En Noruega, cada gol puede sentirse como un acto de supervivencia nacional. No es solo marcar, es sostener una ilusión que pesa demasiado sobre una sola espalda. La historia del fútbol está llena de jugadores enormes atrapados en selecciones que no siempre podían acompañarlos. George Best nunca jugó un mundial con Irlanda del Norte. Ryan Giggs pasó casi toda su carrera internacional sin vivir una Eurocopa o un mundial con Gales. Robert Lewandowski llegó a torneos con Polonia, cargando una expectativa que muchas veces era más grande que el equipo. Mohamed Salah llevó sobre sus hombros el sueño de Egipto, un país con pasión inmensa, pero no siempre con estructura, para competir contra las potencias. Y luego está el ejemplo que toda selección mediana sueña con imitar: Gareth Bale con Gales. Una estrella que no solo brilló, sino que ayudó a cambiar el relato de su país. Gales llegó a semifinales de la Eurocopa 2016 y por un momento demostró que una nación sin tradición de potencia también podía vivir una aventura grande si una generación completa empujaba en la misma dirección. Ese es el espejo de Haaland. No basta con ser una leyenda individual. La verdadera pregunta es si puede ayudar a construir una memoria colectiva. Por eso el regreso de Noruega al Mundial en 2026 tiene tanto peso. No es una aparición cualquiera. Es su primera Copa del Mundo, desde 1998. 28 años de espera. Una generación entera creció sin ver a Noruega en el escenario más grande del fútbol. Y ahora vuelve con el delantero, que todos quieren mirar. Haaland llegó después de una eliminatoria brutal, con 16 goles en 8 partidos, más que cualquier otro jugador europeo en ese camino mundialista.
Pero el Mundial no se impresiona con tus números. El Mundial no te pregunta qué hiciste en la Premier League. No te pregunta cuántos goles llevas en clasificatorias. No te pregunta si eres portada, estrella, fenómeno o amenaza. El Mundial te pone enfrente a defensas que han estudiado cada movimiento. Te pone estadios llenos. Te pone nervios. Te pone errores. Te pone partidos donde una pelota define 4 años. Y ahí, Haaland tendrá que responder una pregunta distinta. No si puede marcar goles. Eso ya lo sabemos. La pregunta es si Noruega puede sostener un partido antes y después de ese gol. Porque si Haaland recibe una pelota limpia en el área, todos saben lo que puede pasar. Pero si Noruega no logra avanzar, si Ødegaard no puede girar, si el mediocampo no conecta, si la defensa sufre, si el equipo se parte, entonces el tanque puede quedarse detenido en medio del campo de batalla. Imponente, sí. Temible, sí. Pero solo. Y ese es el filo de esta historia. Noruega tiene una oportunidad histórica, pero también una presión nueva. Ya no puede esconderse detrás de la etiqueta de selección simpática o proyecto interesante. Cuando tienes a Haaland, el mundo espera algo más. Espera goles. Espera impacto. Espera que el gigante aparezca cuando más quema. Y eso puede ser un regalo. O una condena. Porque Haaland le dio a Noruega esperanza. Pero también le quitó excusas. Antes, Noruega podía decir que estaba lejos de las grandes potencias. Ahora tiene al delantero que cualquier potencia del mundo quisiera tener. Antes, podía mirar los torneos desde afuera, sin que nadie preguntara demasiado. Ahora cada partido se analiza con lupa. Antes, una eliminación era decepción. Ahora puede sentirse como desperdicio histórico. Pero tal vez esa presión sea exactamente lo que Noruega necesitaba. A veces una selección necesita una figura capaz de obligarla a cambiar de tamaño. Un jugador que haga que los niños miren el fútbol de otra manera. Que haga que el país deje de preguntarse si pertenece y empiece a preguntarse hasta dónde puede llegar. Haaland no solo marca goles. Haaland cambia la conversación. Y eso, en la historia del deporte, importa muchísimo. Porque hay jugadores que ganan partidos y hay jugadores que cambian la ambición de un país. Haaland puede ser eso para Noruega. No porque vaya a ganar todo solo. No porque su sola presencia convierta a Noruega en Brasil, sino porque obliga al fútbol noruego a mirarse al espejo y aceptar una responsabilidad nueva. Si tienes un jugador histórico, tienes que construir una selección a la altura. El verdadero legado de Haaland con Noruega no será solo cuántos goles marque. Será si después de él, Noruega sigue creyendo que pertenece a la élite. Será si esta generación deja de ser una curiosidad y se convierte en memoria. Será si los niños que hoy lo ven correr hacia el área crecen pensando que Noruega no tiene que mirar los mundiales desde lejos, que también puede entrar al escenario grande, que también puede incomodar a los favoritos, que también puede tener una historia propia. Porque eso es lo que está en juego. No solo una fase de grupos, no solo un partido contra una potencia, no solo un gol más en la cuenta de Haaland. Está en juego la posibilidad de que Noruega deje de ser el país de Haaland y empiece a ser una selección que el mundo respeta por algo más que su delantero. Y esa diferencia es enorme. Ser el país de una estrella puede darte atención. Ser una selección con identidad puede darte historia. Haaland no es el problema de Noruega. Haaland es la oportunidad. Pero también es el espejo. Su presencia muestra todo lo que Noruega tiene. Y todo lo que todavía le falta. Tiene el tanque. Tiene el cerebro con Ødegaard. Tiene una generación con nombres importantes. Tiene una eliminatoria que le devolvió al Mundial después de 28 años. Pero ahora viene la parte más difícil. Demostrar que el talento puede convertirse en destino. Porque algunos futbolistas nacen en potencias y heredan una historia ya escrita. Otros nacen en países que todavía están tratando de escribirla. Haaland pertenece a ese segundo grupo. Y por eso, su historia con Noruega es tan fascinante. No se trata solo de ver cuántos goles puede marcar un monstruo del área. Se trata de ver si un jugador puede levantar el techo de una nación. Noruega tiene un tanque, tiene un cerebro, tiene una generación que por fin parece capaz de mirar a los grandes sin bajar la cabeza.
Pero todavía debe responder la pregunta que separa a los equipos interesantes de las selecciones históricas. ¿Puede convertir una estrella mundial en una historia nacional? Porque Haaland puede destruir defensas. Pero solo Noruega puede demostrar si tiene selección. Si te gustan las historias donde el deporte cambia a algo más grande, suscríbete a Historia del Deporte.